Ok, hola, buenas. Esta es la charla de cómo utilizar efectivamente el Tag Management. Yo soy Jesús Marín. Primero, para conversar un poco sobre mí, soy ingeniero de computación, tengo 6 años de trabajo, de experiencia en trabajo en Web Development. Actualmente soy un Full Stack Developer, líder técnico en Falabella Tecnología Corporativa. Soy venezolano, soy felizmente casado, me gusta mucho hacer debugging y eso va de la mano de la charla de hoy. Me gustan todos los tipos de cervezas y siempre he querido hacer un videojuego, programar un videojuego. Lo siguiente es, primero vamos a conversar un poco sobre el Tag Management, qué es y cómo integrarlo. El Tag Management en un sentido muy amplio es simplemente una plataforma que te permite mantener el código y reglas de remarketing, analytics, personalización, algún tipo de fixes que quieras hacer. Realmente código que quieras mantener en esa plataforma y que se va a ejecutar durante o posterior a la carga del sitio. Como por ejemplo tenemos Launch de Adobe, anteriormente conocido como Dynamic Tag Management, y el Tag Management de Google Tag Manager. Encontramos que realmente lo que sucede es que en la base tenemos la página y después encima de ese bloque se construye información y se ejecuta el código de Tag Manager, que entonces permite inyectar más código para hacer remarketing, A/B testing, hacer fixes, enviar información de analytics a las plataformas de analíticas que tengan, etc. ¿Cómo integrarlo? Es bien sencillo. Se insertan un par de scripts. Eso es todo. Listo. Básicamente tenemos que tener un script que cargue el Tag Manager. Tenemos que tener una data layer, que es básicamente una especie de objeto donde se incrustan las propiedades de información que necesitamos tener para ejecutar las reglas del Tag Manager. Y tenemos que hacer un setup del contexto. Tenemos que pasarle al script qué negocio es el que está cargando este script, algún tipo de identificador específico para que sepa qué código traer de la nube y básicamente cuál es la cuenta a la que está asociada el script que está corriendo actualmente en la página. El lifecycle es bastante sencillo también. Básicamente el loader script se encarga de buscar otros scripts en secuencia que pueden ser utility scripts, es decir, scripts que ejecutan código para entender información de la página, el contexto, de analytics o dan realmente funcionalidad out of the box para que podamos simplemente conectarnos con el Tag Manager y ejecutar cosas de forma más sencilla. A su vez también podemos después ejecutar los business scripts, que son código que hace el negocio, que hacen los desarrolladores a cargo del Tag Manager, para poder solucionar las cosas o dar y realizar las actividades que tengan que cumplirse a través del Tag Manager. Y finalmente, external scripts, que lo que son los scripts que los proveedores externos nos dan a nosotros para incrustar en nuestra página. Como por ejemplo, podemos tener una regla, un script que sea de corregir texto en el homepage, tenemos un tag que tenemos de insertar de Facebook, un tag de Google Ads, y cuando me refiero a tag, lo que quiero decir es una especie de elemento HTML que se inserta en la página y que te permite realizar tareas o ejecutar código. Anteriormente se incorporaba a través de píxeles, que lo que eran básicamente son tags de imágenes en la página y que por la URL, por la ruta, por los query parámetros de la ruta, permitían obtener la información del contexto de la página donde se está incrustando a los proveedores de remarketing una vez que recibieran el request de esa imagen. Lo importante de esto es que todas estas reglas y todos estos scripts tienen una ejecución selectiva del código. ¿A qué me refiero? Porque dependiendo de la URL, dependiendo de los elementos que hay en la página, o si acaso lo queremos ejecutar manualmente sin ningún tipo de consideración del contexto de la página, todas estas son formas viables de lograr que el código se inyecte en el contexto de la página web. Como por ejemplo, podemos tener una URL que sea producto 123 y entonces ahí tengamos que tener una serie de reglas que se van a cargar. Entonces, podemos tener algún tipo de landing un poco menos de información del producto y más creativo, más de contenido,
de una marca como Avivas y que nos permita simplemente insertar el script de remarketing y analytics. Entonces, dependiendo de las necesidades, vamos a ejecutar las reglas. Esto es importante y lo vamos a ver un poco más después. Otra de las partes importantes de los roles que cumple el Tag Management es la parte de analítica. Nosotros, a través del Tag Manager, tenemos funciones, tenemos capacidades de enviar a nuestra plataforma de analítica ciertos datos que se envían ya sea al principio de la carga de la página o cuando sucede algún tipo de evento, digamos algún cliente hace clic en comprar. Estos eventos envían información sobre distintas cosas, sobre el canal donde se está comprando, los productos que se están comprando, las páginas que se están visitando, o el cliente que está navegando a través de nuestras páginas. Y básicamente reciben cualquier cantidad de datos a través del envío de esta información, de estos beacons de información que se ejecutan en distintas partes del proceso de navegación o de compra. La otra parte de esto es el remarketing. El remarketing es básicamente la parte del Tag Management que nos permite insertar, como habíamos dicho antes, Facebook Ads, Google Ads, Criteo, etcétera. Nos permiten capturar la información que está en la página para poder hacerles saber a nuestros proveedores, oye, este cliente está interesado en estos productos, por favor, recomiéndale estos productos cuando esté navegando en otras páginas web. Entonces, cuando tenemos algún tipo de advertisement, algún tipo de ad que está relacionado a nuestra navegación, digamos que entré en un sitio como La Barra y estuve viendo algún tipo de precios de alcohol, de cerveza, no es magia que cuando entremos a YouTube, cuando entremos a Facebook, cuando entremos a Instagram o algún otro tipo de sitio, tengamos carteles de promoción, tengamos ads, advertisements, relacionados a nuestra navegación. Toda esa información se capturó a través de Tag Manager para poder enviarla hacia esos proveedores y que ellos sepan qué recomendarnos en base a nuestro comportamiento. Así como también la personalización en base a esas recomendaciones. Si un cliente estuvo navegando en esos otros sitios, cuando venga a nuestro sitio y le ofrezcamos los productos, vamos a poder ofrecerle los productos basados en sus comportamientos de navegación en sitios externos. Entonces digamos, es bidireccional. Lo que hagan en nuestro sitio les afecta en lo que les muestran en otro sitio y viceversa. También tenemos un rol bastante peculiar que es el de Features and Fixes. Lo llamo así porque es básicamente resolver problemas en producción, es decir, hacer fixing y implementar features que pueden ser iniciativas y pruebas para nuevas funcionalidades que queramos intentar implementar en nuestro sitio. Y bueno, por ejemplo, en tenemos un caso en el que en el sitio wacdonalds.cl tenemos un par de errores. Tenemos un texto que dice nosotros, tenemos un texto duplicado y mal ubicado, y no tenemos que dejar que el usuario vea esto. Entonces, a pesar de que sea posible hacer el cambio en el código de la página en sí, hacerlo lo más pronto posible puede que sea crucial, dependiendo del caso, y se puede hacer a través de Tag Manager. Tag Manager simplemente diríamos, creamos una regla de arreglar el texto, la configuramos, la pasamos a producción y en unos 5 minutos está arreglado este problema. Bueno, no arreglado, mitigado. Esperando a que el equipo de TI formalmente haga un release que solucione estos problemas. Como nota interesante, si existiese ese sitio de wacdonalds.cl, uno de esos errores sería real. Podrían intentar buscarlo. Y lo otro es que los elementos que se agregan como iniciativas adicionales están intentando ver si ayudan a las ventas o a la navegación o a cumplir la cometido del sitio, el propósito del sitio. En el caso de que queramos agregar un carrusel, digamos, de productos y en un sitio de venta de zapatos, queramos ver si los clientes están interesados en comprar carros, pues podrían intentar agregar un carrusel con ese tipo de información de productos, pero por el hecho de que es una funcionalidad experimental y capaz no tiene éxito, es totalmente viable agregarlo a través de Tag Manager con una regla que se cargue y que después simplemente se descarte si no va a ningún lado, en vez de agregarlo en el código formal del sitio. Sin embargo, todos estos cambios que se hacen en Tag Manager para fixes y nuevas funcionalidades tienen que ser temporales. Es
crucial, porque si no, terminas con desarrollos enteros en Tag Manager que hacen que tarde mucho más la carga de todos estos scripts, hace que el sitio entero se mueva después de que ya está cargada la página, carga Tag Manager y entonces todo el sitio comienza a moverse y a verse cambios porque están desarrollando en Tag Manager en vez de simplemente hacer unas pruebas de concepto y después pasarlas al código formal. Así como los fixes, si hay algún tipo de error que ocurra en tu página principal o en una página de compra del producto y tienes que solucionarlo por lo crítico que es y por lo rápido que debe hacerse el fix, tienes que solucionarlo o ocultarlo visualmente, hazlo, pero no lo dejes allí. Procura sacar ese código de allí y hacer un desarrollo formal para solucionar el problema de raíz. Por favor. Para tener una idea del contexto entero, realmente lo que ocurre es que tenemos una plataforma de Tag Management que nos surte de un script que nosotros colocamos en nuestra página web. Este script toma información de nuestro data layer y a través de lo que obtenga de esa información va a decidir si va a ejecutar un script, si va a enviar información de Analytics, etcétera. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos todo lo que hemos conversado. Tenemos que el script 1 es el que se encarga de solucionar el texto de nosotros, el script 2 se encarga de solucionar locales duplicados y mal formados, el 4 añade el carrusel en la página, etcétera, etcétera. Así como también se envía la información de Analytics hacia la plataforma que tengamos o a la personalización. En base a los datos del usuario se envía también a la plataforma de personalización que tengamos. Entonces, es un tema de que la información está en la página, Tag Manager la recolecta y en base al comportamiento del usuario se envía a esas distintas plataformas para procesarse y actuar en base a eso. Ahora, una vez que ya conversamos un poco sobre qué es Tag Manager, cómo funciona el contexto, obviamente me salté un par de temas, detalles muy profundos, pero así es como funciona en general. Quisiera conversar sobre cómo podemos hacerlo un poquito menos doloroso, un poco más efectivo, con tips y recomendaciones. Primero que nada, una de las partes más cruciales es el data layer. Como lo conversamos, es el objeto que te permite saber el contexto de la página y lo que tiene información del usuario. Una de las tres cosas que yo recomiendo es tener siempre consistencia y simpleza al momento de considerar qué colocar ahí. Digamos, si queremos tener información del usuario y de la página, podemos perfectamente tenerla, pero no tenemos que quedarnos en vamos a agregar más y más propiedades, unidades, más información compleja o información que no sea consistente a través de las distintas páginas, porque hace muy difícil el recopilar esa información, el saber qué está o qué no está, y hacer debugging de los errores que puedan salir en cuanto a la información que se envía o se deja enviar desde eso. El segundo es, debe ser creada lo antes posible. En caso de que el primer escenario que está allí es la página carga, el Tag Management carga, se crea esa data layer y después se hace el envío de información de analítica o el envío de información a la página de personalización, o etcétera. Este es el orden que debe existir porque la data layer es la que te permite saber qué hacer y el contexto. Si no tienes eso, te puede pasar lo que está en el segundo escenario donde enviamos información analítica sin tener el contexto de la página, no sabemos en qué página estamos cargando, qué hizo el usuario allí, cómo se llama el usuario, si el usuario está logueado o no. Entonces estamos dejando de enviar información crítica para nuestro negocio y para el entendimiento del comportamiento de los usuarios en nuestra plataforma. Entonces es un tema de timing, tenemos que tener toda la información disponible antes de enviarla a analítica, personalización o a donde sea. Y tercero, tiene que tener un solo responsable de ser posible. Digamos que yo tengo mi plataforma de Tag Management y tengo mi data layer y yo quiero sacar información de allí. Un solo responsable debe existir en el sentido de que si es el código de frontend que dice qué página estoy renderizando, qué tipo de página es, cuál es la URL, cuáles son los productos que están allí, etc. El frontend debe encargarse de eso, porque si no tenemos una cantidad de actores que modifican el data layer y que nos oscurecen el proceso de entender qué debería realmente estar, cuándo hay un problema y dónde está ese problema, quién debería corregir ese problema y realmente a veces incluso genera confusiones porque una propiedad la sobreescribe otro equipo y no sabemos quién fue el que lo hizo y nos confunden los datos analíticos y terminamos con un tema de no saber correctamente lo que está pasando.
Lo otro es saber qué ejecutar y cuándo ejecutarlo. Habíamos conversado de que las páginas se ejecutan en las reglas y los scripts se ejecutan en base a consideraciones como objetos que existen o la URL de la página. Por ejemplo, en este caso, en el landing de Avivas, yo voy a querer ejecutar solamente el remarketing y enviar la analítica. No voy a querer insertar un ocultar botón o corregir el texto del homepage porque no es el homepage, añadir algún carrusel de Rebook, porque no estamos en la landing page de Rebook. Entonces hay que controlar lo que se ejecuta, porque de lo contrario estamos incorporando demasiado código que es innecesario, que lo que hace es que ralentiza la página para el usuario y que potencialmente puede causar problemas, porque si estás insertando un carrusel de una marca en un landing de otra, no. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se ejecuta y cuándo se ejecuta. Una de las otras cosas de peso es la personalización y sus peligros. Cuando nosotros con muy buena intención intentamos agregar lo que conversamos más temprano, los fixes o el remarketing o la personalización en base a esa analítica de remarketing, puede que nos equivoquemos un tema y tengamos errores de código, estemos obstruyendo las iniciativas y las campañas de los equipos de diseño, al ocultar contenido sin querer, romper el layout de la página. Por ejemplo, en estos casos tenemos uno en donde la información de por cuánto, cada kilogramo cuánto costaba, que es un tema legal ahí en Colombia, estaba presente en la página, pero Tag Manager la ocultaba. Entonces eso no estaba bien y fue una descoordinación que hubo entre el equipo de Tag Manager y el equipo de negocio. Entonces hay que evitar eso porque eso imposibilita la navegación correcta del usuario. Tenemos que tener extra cuidado en el versionamiento del código, en el sentido de que todas estas herramientas tienen, por supuesto, algún tipo de forma de traquear qué cambios hiciste a un script. Digamos, el script de corregir nosotros, seguramente tuvo una versión 1, después te diste cuenta que tenía algún problema, tuviste que cambiarlo, y eso lo puedes traquear ahí. Sin embargo, para scripts más complejos, lo ideal es que no solamente tengas el versionamiento que tiene, por ejemplo, en este caso, Adobe, sino que lo puedas guardar en algún tipo de repositorio de Git, donde puedas tener la información de qué hiciste, por qué lo hiciste, todos tus scripts un poco más complejos, y así puedes organizarte y crear mejor código en general. Porque de lo contrario, todo ese código está en la nube, nadie sabe que está ahí, es difícil después revisarlo, porque hay que meterse, ver ahí, salir, entrar de distintas páginas para ver, en vez de tenerlo todo en un código más organizado y versionado en eso. Así que, ¿por qué no tener ambas? Finalmente, la comunicación es crucial al momento de trabajar tu plataforma de Tag Management, así como también tu código, porque tenemos algún tipo de problema y todo el mundo va a correr a molestar a Tag Manager preguntándole quién arregla esta imagen, por qué desaparece el título de la homepage, mi regla ya no carga, cambian alguna cosa. Entonces, la comunicación entre la gente que trabaje en la plataforma, así como también con los equipos de desarrollo, el equipo de soporte de las páginas donde se incorporen estas herramientas, es crucial. Así todo el mundo sabe que si algo que se está ocultando en la homepage es por una razón específica o no, y pueden entender por qué se hacen las cosas. Lo ideal es que todo el mundo esté informado de las iniciativas que se hagan tanto del lado de Tag Manager como del lado de TI, porque cambios que hagan en el área de TI pueden afectar a las personalizaciones que estén haciendo en Tag Manager y viceversa. Y en general es buena práctica tener comunicación entre los equipos, así que por favor. Como datos finales, les dejo el hecho de que no es una caja negra el Tag Management. Hay herramientas que te permiten saber qué reglas se están ejecutando, qué reglas deberían ejecutarse, por qué se ejecutaron o qué ambientes estamos ejecutando para todas esas reglas. Esta, por ejemplo, tenemos la de Launch and DTM Switch y tenemos el Tag Assistant Companion, que son respectivamente para Adobe Launch y para Google Tag Manager. Entonces, entre otras, dependiendo de tu proveedor de Tag Manager, lo ideal es que tengas instalado en tu navegador estas extensiones y así puedas saber, oye, Tag Manager es el que está ejecutando esto, el nombre de esta regla, y en general, qué está ocurriendo desde Tag Manager. Eso, muchísimas gracias por su atención, espero que haya servido y hayan aprendido un poco sobre el Tag Management, y nada, me despido. Muchísimas gracias.